Cuando llegamos a Kanchanaburi y nos enteramos que era una ciudad con tanta historia durante la Segunda Guerra Mundial, empecé a leer un poco como para ver qué había pasado acá. Así que ahora les voy a contar un poco todo lo que hicieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y cuál fue la historia de Tailandia también durante ese periodo. Los japoneses tenían una idea similar a los nazis en cuanto a creerse una raza superior y una fuerza civilizadora para el resto de Asia. Entonces comienzan con un proyecto expansionista que inicia con la invasión de China. Todo esto previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y como China se abastecía a través de Birmania, ellos empiezan una guerra también contra Birmania, que hasta ese momento era colonia inglesa. Y bueno, esto lo hacen para poder cortarle la vía de suministros a los chinos. Una vez que arranca la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Francia está ocupada por Alemania y se transforma en una Francia colaboracionista. Como Japón hasta ese momento venía teniendo algunas batallas con los países, con las colonias de Indochina, Japón logra que a través de la influencia alemana, la Francia colaboracionista los deje pasar o tomar, mejor dicho, una parte de los territorios que tenían hasta ese momento de Laos, Camboya y Vietnam. Todo esto para facilitarle la guerra contra Birmania. Luego atacan a Pearl Harbor pensando que con ese ataque iba a forzar a Estados Unidos a negociar, pero los yanquis en vez de negociar entran de lleno a la guerra y una de las primeras acciones que hacen es fortalecer a la resistencia china. Entonces se le abre un frente más de batalla a Japón. Después Japón sigue avanzando y pasa a Malasia y Singapur. Esto lo hace para poder tener acceso al petróleo. Y como frente a estos países está Filipinas, y en ese momento Filipinas todavía era colonia de Estados Unidos, Japón tiene que volver a pelear contra Estados Unidos, que tenía bases militares ahí. Después sigue avanzando y se van a invadir Hong Kong, y otras de las víctimas que aparecen de la guerra son todas las pequeñas islas del Pacífico, como las Islas Marianas y toda la Micronesia, que no tenían nada que ver en la guerra, pero terminan estando involucradas, quedan en el medio, y los pequeños pueblos que había ahí terminan en muchos casos desapareciendo solo por haber estado viviendo en islas que les servían a los demás para llevar adelante su propia guerra. Japón no tenía recursos suficientes para poder combatir una guerra tan grande en tantos frentes diferentes y en tantos lugares lejanos. Entonces empieza a expoliar, a vaciar los países que tenía invadido. La población tenía que entregar las cosechas de arroz, entonces empieza a generarse hambruna en muchos de estos países, por lo que se crea un fuerte resentimiento en contra de los japoneses, porque los veían como algo peor que los colonizadores que tenían antes. Y por otro lado, como todos los hombres de Japón estaban en la guerra, necesitaban obreros, entonces empiezan a importar obreros desde países como Indonesia, Malasia y especialmente desde Corea. Todos esos trabajadores terminaron siendo mano de obra esclava. Tal vez una de las peores atrocidades de Japón durante la guerra haya sido el de las esclavas sexuales. A medida que avanzaban en los territorios invadidos, iban secuestrando mujeres para ser usadas como esclavas sexuales de sus soldados. Y a medida que se iba moviendo el ejército, las iban llevando para poder seguir explotándolas. No se sabe bien cuántas mujeres fueron, no hay registros, pero se calcula que fueron más de 200.000 las mujeres que fallecieron por culpa de esto.
Mujeres que de las sobrevivientes recién ahora están empezando a hablar con más de 80 años, pues es muy difícil la historia que vivieron. Y en Japón mucho no se conoce del tema porque el gobierno durante mucho tiempo lo negó, solo pidieron unas disculpas un poco tímidas y ofrecieron un fondo de dinero para compensar esto, fondo que muchas mujeres rechazaron porque lo que quieren es que Japón reconozca todo lo que ellas vivieron, que se sepa la verdad y que haya justicia. Después todo terminó como sabemos que terminó. Para los japoneses lo más importante era el honor, entonces no podían rendirse. Y como ellos no podían rendirse y los yanquis no querían seguir perdiendo vida en batalla, deciden tirar la bomba, a pesar de que los científicos le decían que alcanzaba con tirarla en una isla vacía para demostrar el poder de fuego que tenían. Pero los militares decían no, terminemos la guerra de una y de paso podían experimentar cuál era el resultado de usar una de estas bombas sobre las personas, sobre seres humanos. Bueno, ya sabemos cuáles son los resultados y sabemos que con eso se terminó la Segunda Guerra Mundial. El otro lado de la historia es lo que pasó con Tailandia durante la Segunda Guerra Mundial. Como casi siempre durante la historia moderna, en ese momento también Tailandia estaba gobernado por militares y que eran bastante cercanos a Japón. Y los militares querían recuperar algunos de los territorios que en ese momento estaban dominando las colonias francesas. Entonces estaban teniendo algunas batallas con ellos. Y los japoneses, como eran aliados alemanes, tenían buena relación con la Francia ocupada, con la Francia colaboracionista. Entonces logran que a través de los japoneses se logra que a los tailandeses le den algunos de los territorios, pero no tantos territorios como ellos esperaban. Entonces la relación con Japón queda un poco tensa y los militares tailandeses quieren amigarse de nuevo con Inglaterra y con Estados Unidos para evitar lo que finalmente sucedió, que fue la invasión japonesa en 1941. Japón y Tailandia firman un pacto en el que Tailandia conservaba su libertad, su independencia, pero Japón estaba autorizado a atravesar el país, a cruzarlo con sus tropas para poder llegar hasta Malasia y hasta Birmania. Por esa colaboración durante la Segunda Guerra Mundial, Japón le entregó a Tailandia algunos de los terrenos que ocupaba el norte de Malasia y arrancan a construir esta línea férrea que ven acá atrás mío, que se la conoce como ferrocarril de la muerte o ferrocarril de Birmania. Para hacer esto ocuparon unos 180.000 trabajadores asiáticos y unos 60.000 prisioneros de guerra. De esos murieron unos 90.000 civiles y 16.000 prisioneros. La idea era tener una línea de abastecimiento que llegara desde Bangkok hasta Birmania. En el 43, cuando se ve que ya se le empieza a complicar la guerra a Japón, los militares tailandeses, que siempre tuvieron mucha cintura para acomodarse, empiezan a tener gestos de acercamiento con China y a soltarle la mano a Japón, y surgen movimientos insurgentes dentro de Tailandia, la resistencia. Y en el 45 el gobierno tailandés organiza un golpe en contra de los militares japoneses que estaban dentro de Tailandia. Cuando termina la guerra, los tailandeses repudian todos los acuerdos hechos con Japón. Por eso, cuando surgen los juicios por crímenes de guerra, Tailandia prácticamente no se lleva ninguna condena. Y
En la posguerra, ¿qué sucedió acá adentro? Bueno, lo mismo que sucede hasta el día de hoy. Alternan gobiernos civiles con gobiernos militares. Lo único que se mantuvo inalterable todo ese tiempo fue el rey Rama IX, que supo acomodarse muy bien y estuvo sentadito en su trono durante 70 años hasta el día de su muerte.